A veces, las personas más cercanas a nosotros nos hieren más, no con sus palabras, sino con su duda. Cuando Jack Landry heredó el viejo hangar de su padre, su familia lo tildó de inútil incluso antes de que él lo viera. El mecánico viudo estaba en la oficina del abogado sosteniendo unas llaves oxidadas que se sentían más pesadas de lo que deberían. Su padre, Samuel, había muerto hacía 3 meses, y este hangar de aeródromo olvidado era todo lo que le había dejado. La hermana de Jack, Margaret, puso los ojos en blanco. Su cuñado lo llamó chatarra. Incluso su hijo adolescente, Wyatt, negó con la cabeza con decepción. Jack estaba arruinado, desempleado y perdiendo la esperanza. Pero algo en esas llaves se sentía importante, como el último mensaje de su padre a un hijo que nunca lo había conocido realmente. Lo que Jack encontraría dentro de ese hangar cerrado cambiaría todo lo que creía saber sobre el fracaso, la familia y el padre que había guardado el secreto más grande de su vida. Pero, ¿elegiría el dinero o honraría un legado que nunca había entendido? Antes de continuar, dinos desde dónde nos sintonizas. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito porque mañana he guardado algo extra especial para ti. Jack Landry se sentó en su camioneta frente a la oficina del abogado, mirando las llaves de latón en su palma. Eran objetos viejos y pesados, oscurecidos por el tiempo y el abandono. El tipo de llaves que pertenecen a algo importante, aunque no podía imaginar lo que su padre podría haber considerado digno de ser guardado bajo llave. El aire de la mañana traía el aroma de las hojas de otoño y los bosques distantes, recordándole tiempos mejores cuando su difunta esposa, Sarah, preparaba café antes del amanecer, y se sentaban en el porche planeando su día. Esas mañanas se sentían como si hubieran pasado hace una vida. Sarah se había ido hacía 2 años. El cáncer se la llevó justo cuando Wyatt más necesitaba a su madre. Jack había perdido su trabajo en el taller de automóviles de Morrison 6 meses después, cuando el hijo del dueño regresó de la universidad con nuevas ideas sobre eficiencia y recortes salariales. A los 52 años, Jack se encontró en un lugar que nunca había esperado. Arruinado, desempleado, y viendo cómo su relación con su hijo de 16 años se desmoronaba como todo lo demás en su vida. Wyatt se había distanciado desde la muerte de Sarah, pasando la mayor parte del tiempo encerrado en su habitación o con amigos cuyos padres aún tenían ingresos estables y familias funcionales. El abogado, un hombre delgado llamado Peter Sonnen, con gafas de montura de alambre, había sido educado pero claramente ansioso por cerrar el patrimonio de Samuel Landry. Su padre fue muy específico sobre esta propiedad, había dicho Peterson, deslizando las llaves sobre su escritorio de caoba. Quería que usted la tuviera, aunque debo decir, señor Landry, que el terreno no vale mucho. Es un antiguo aeródromo a unos 40 millas de la ciudad, abandonado desde los años 70. Jack asintió sin sorprenderse. Su padre nunca había sido de regalos valiosos o grandes gestos. Samuel Landry había sido un hombre tranquilo que arreglaba cosas para vivir. Radios, motores, cualquier cosa mecánica que la gente le trajera a su taller desordenado detrás de la casa. Había servido en el ejército durante la Guerra Fría. Aunque nunca habló de ello, los recuerdos de la infancia de Jack de su padre estaban llenos del sonido de las herramientas sobre el metal y el olor a aceite de máquina, puntuados por largos silencios que se sentían pesados de pensamientos no expresados. Hay algunos impuestos atrasados, continuó Peterson, revolviendo papeles. Nada excesivo, pero tendrá que pagarlos si quiere conservar la propiedad. Más deudas. Jack casi se rió. Parecía apropiado que incluso el último regalo de su padre viniera con condiciones y obligaciones que no podía permitirse. Pero algo en las llaves le había hecho detenerse. No eran llaves ordinarias, eran sustanciales, de estilo militar, con números grabados en el metal. El tipo de llaves que sugerían que lo que abrían estaba construido para durar y destinado a permanecer cerrado. Ahora, sentado en su camioneta con el motor en marcha, Jack estudió la fotografía militar descolorida que había encontrado dentro del sobre con las llaves. Mostraba a su padre como un joven en uniforme, de pie junto a lo que parecía ser una aeronave, aunque el fondo estaba demasiado borroso para distinguir detalles. Samuel parecía serio, profesional, nada parecido al hombre cansado que había criado a Jack con una tranquila decepción y pocas palabras. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Margaret, su hermana mayor. No gastes dinero en la chatarra de papá.
Solo vende el terreno y listo. Margaret siempre había sido práctica hasta la exageración. Se había casado bien, vivía en un bonito suburbio y tenía opiniones sobre las decisiones de Jack que compartía libremente. Ella había sido quien sugirió que Jack estaba demasiado emocional por la muerte de su padre, como si el dolor tuviera una fecha de caducidad que Jack había excedido de alguna manera. Pero no era el dolor lo que hizo que Jack se guardara las llaves y encendiera su camioneta. Era algo más, una persistente sensación de que nunca había conocido realmente a su padre, y esta podría ser su última oportunidad de comprender al hombre que había moldeado su vida tanto por ausencia como por presencia. El viaje al aeródromo lo llevó por un campo que había olvidado que existía, pasando por granjas y bosques que le recordaban los viajes de caza con su padre cuando era joven. Esos habían sido algunos de sus mejores momentos. Horas tranquilas en el bosque, donde el silencio de Samuel se sentía cómodo en lugar de crítico, donde Jack casi podía pretender que se entendían. El aeródromo apareció de repente en una curva de la carretera, una colección de edificios desgastados y pistas agrietadas que hablaban de décadas de abandono. El hangar dominaba el paisaje, una enorme estructura curva de metal corrugado que alguna vez había sido plateada, pero que ahora mostraba manchas de óxido como cicatrices de batalla. Era más grande de lo que Jack había esperado, fácilmente lo suficientemente grande como para albergar una aeronave comercial. Estacionó cerca de las puertas del hangar y salió al viento que llevaba el olor a metal viejo y lluvia lejana. La propiedad se sentía abandonada, pero no del todo vacía, como si estuviera esperando que algo sucediera. Las malas hierbas crecían a través de las grietas en el concreto y pequeños árboles habían echado raíces en lugares donde el drenaje había fallado, pero la infraestructura básica parecía sólida. Las puertas del hangar estaban aseguradas con una cadena y múltiples cerraduras, incluida una que coincidía con la llave de estilo militar en la mano de Jack. Al acercarse, notó detalles que sugerían que este lugar alguna vez había sido mucho más sofisticado que una simple instalación de almacenamiento. Las puertas mismas estaban reforzadas, diseñadas para resistir más que el clima. Señales de advertencia, descoloridas pero aún legibles, indicaban acceso restringido y propiedad del gobierno. Su padre había sido dueño de propiedad del gobierno. Eso no tenía sentido. Jack probó la primera llave, luego la segunda. La tercera giró con un clic sólido que resonó en el aire tranquilo. La cadena cayó con un traqueteo metálico que pareció demasiado fuerte en el silencio. Las puertas del hangar eran pesadas, requiriendo un esfuerzo significativo para deslizarlas unos pocos metros. La brecha reveló una oscuridad tan completa que los ojos de Jack necesitaron tiempo para adaptarse. Cuando lo hicieron, vio un espacio tan vasto que parecía tragarse la luz de la tarde que entraba por la abertura. El aire en el interior era fresco y seco, con aromas a pulidor de metal y algo más que no pudo identificar, algo que le recordaba el taller de su padre, pero más refinado, más intencionado. A medida que sus ojos se adaptaban más, comenzó a distinguir formas en la oscuridad. Objetos grandes cubiertos con lonas, bancos de trabajo a lo largo de las paredes y equipos que no pudo identificar de inmediato. Sus pasos resonaron mientras caminaba más profundamente en el espacio, cada paso revelando más de la inesperada sofisticación del hangar. Esto no era una instalación de almacenamiento o un edificio abandonado. Esto era un espacio de trabajo, cuidadosamente mantenido y deliberadamente conservado. En uno de los bancos de trabajo, Jack encontró una linterna que aún funcionaba. Su haz revelando el verdadero alcance de lo que su padre le había dejado. El hangar se extendía mucho más de lo que había imaginado, y los objetos cubiertos eran enormes, mucho más grandes que automóviles o camiones. Mientras el haz recorría el espacio, captó algo que hizo que a Jack le faltara el aliento. El borde de una lona se había desprendido de uno de los objetos grandes, revelando un atisbo de metal pulido que brillaba a pesar de las décadas de almacenamiento. Lo que sea que estuviera debajo de esas cubiertas, había sido mantenido con el tipo de cuidado que su padre siempre había mostrado, sus herramientas más preciadas. El teléfono de Jack sonó. El nombre de Wyatt apareció en la pantalla. «Papá, ¿dónde estás? Se suponía que me recogerías hace una hora». Jack lo había olvidado por completo. «Lo siento, hijo. Estoy en la propiedad de tu abuelo, el aeródromo». «¿El qué, papá? No estás en serio lidiando con la chatarra del abuelo, ¿verdad?» Mamá siempre decía que era un acumulador.
Sarah lo había dicho, aunque siempre con afecto. Ella había entendido a Samuel mejor que nadie, de alguna manera viendo más allá de su silencio algo digno de paciencia y amabilidad. No es chatarra, dijo Jack, aunque no estaba seguro de por qué se sentía tan seguro. Creo que tu abuelo estuvo involucrado en algo importante, algo de lo que nunca nos habló. Una pausa. Luego la voz de Wyatt, cautelosa, pero curiosa. ¿Qué tipo de importante? Jack miró alrededor del hangar a las formas cubiertas y al equipo sofisticado, a la evidencia de los secretos que su padre había guardado durante décadas. Todavía no lo sé, pero creo que lo vamos a averiguar. Jack regresó al hangar 3 días después con Wyatt, una nevera con sándwiches y suficiente curiosidad para anular su cautela habitual. Su hijo lo había sorprendido pidiéndole que lo acompañara. Aunque Wyatt pasó la mayor parte del viaje mirando por la ventana, con la indiferencia practicada de un adolescente que había aprendido a no esperar mucho de los proyectos de su padre. Más vale que esto no sea como cuando intentaste restaurar esa motocicleta, dijo Wyatt mientras se acercaban al hangar. Pasamos 2 meses en esa cosa y nunca funcionó. Jack se encogió al recordar. La motocicleta había sido otro intento de conectar con su hijo, otro proyecto que había terminado en frustración y decepción. Pero esto se sentía diferente. El hangar guardaba secretos que habían sido preservados deliberadamente, no abandonados. Las enormes puertas resultaron aún más difíciles de abrir por completo. Les costó a ambos tirar juntos para deslizarlas lo suficiente como para dejar entrar una luz sustancial. Cuando finalmente lo lograron, el espacio revelado le quitó el aliento a Wyatt. «Papá, este lugar es enorme. ¿Para qué necesitaba el abuelo tanto espacio?» El hangar se extendía casi 200 pies de largo y al menos 100 pies de ancho, con un techo curvo que se elevaba a 40 pies en su punto más alto. La estructura era claramente de grado militar, construida según especificaciones que excedían con creces cualquier cosa necesaria para el almacenamiento de aeronaves civiles. El suelo de hormigón era liso y nivelado, marcado con líneas pintadas y símbolos que sugerían un uso organizado y purposeful. Pero fueron las cerraduras lo que capturó la atención de Jack. La cerradura original de la puerta del hangar era un mecanismo complejo, diferente a todo lo que había visto. Múltiples cilindros, carcasa reforzada y lo que parecía ser un sistema de combinación integrado con las cerraduras de llave. Esto no era un hardware destinado a mantener alejados a los intrusos casuales. Esto era seguridad diseñada para proteger algo valioso. «Mira esto», dijo Jack, pasando los dedos por el mecanismo de la cerradura. «Esto es seguridad de grado militar. Tu abuelo no solo almacenaba equipo agrícola aquí». El escepticismo de Wyatt comenzó a desvanecerse a medida que exploraban más profundamente en el espacio. Las luces de trabajo colgadas a lo largo de las paredes aún funcionaban, revelando un nivel de organización y conservación que hablaba de un mantenimiento cuidadoso durante muchos años. Los estantes de herramientas revestían las paredes, llenos de instrumentos de precisión. Los bancos de trabajo mostraban las marcas de uso regular, pero estaban impecablemente limpios. Y por todas partes las formas cubiertas se alzaban como gigantes dormidos. Los objetos más grandes estaban colocados en el centro del hangar. 2 formas masivas bajo pesadas lonas de lona que habían sido aseguradas con precisión militar. Artículos cubiertos más pequeños llenaban el espacio restante. Equipos, maquinaria y contenedores de almacenamiento que sugerían que esto había sido un taller activo en lugar de un simple almacén. Jack se acercó a la lona grande más cercana con creciente emoción y aprensión. La cubierta estaba sujeta por docenas de amarres y parecía haber sido dispuesta para proteger lo que yacía debajo de décadas de polvo y humedad. Cuando comenzó a desabrochar las esquinas, Wyatt se acercó para ayudarlo. «Cuidado», dijo Jack. «No sabemos qué tan delicado podría ser esto». Trabajaron lenta y metódicamente, despegando la lona pesada para revelar destellos de lo que yacía debajo. Lo primero que vio Jack fue metal, no la superficie áspera y pintada de equipo agrícola o automóviles, sino aluminio liso y precisamente diseñado que brillaba a pesar de los años de almacenamiento. A medida que más de la lona se desprendía, comenzaron a emerger formas que no tenían sentido para una aeronave civil. La nariz era elegante, casi depredadora, con tomas de aire colocadas de manera que sugerían velocidad y aerodinámica sofisticada. Esto no era una fumigadora de cultivos o un pequeño avión de pasajeros.
Esto era algo diseñado para el rendimiento. Papá, susurró Wyatt, ¿qué es eso? Jack no pudo responder porque no lo sabía. La aeronave, y era claramente una aeronave, era como nada que hubiera visto en persona. Se parecía a los aviones militares que había vislumbrado en revistas o documentales, pero el diseño era de alguna manera familiar y completamente extraño. Las proporciones eran elegantes, intencionadas, sugiriendo una ingeniería que priorizaba la función sobre la apariencia, logrando algo hermoso en el proceso. Continuaron descubriendo hasta que toda la sección de la nariz fue visible. Números estarcidos en el fuselaje leían XJ47E, Nighthawk 1, seguido de un texto más pequeño que incluía la OTAN y una serie de códigos de clasificación que no significaban nada para Jack, pero todo para su creciente sensación de que se habían topado con algo significativo. La carlinga de la cabina estaba intacta, ofreciendo una vista de un interior que parecía mucho más sofisticado de lo que Jack había esperado. El panel de instrumentos era complejo, lleno de indicadores e interruptores que sugerían capacidades más allá del simple vuelo. Esta aeronave había sido diseñada para misiones que requerían precisión, sigilo y tecnología avanzada. Tenemos que parar, dijo Jack de repente, retrocediendo de la aeronave parcialmente descubierta. Tenemos que pensar en esto. ¿Qué quieres decir con parar? Papá, esto es increíble. El abuelo tenía un avión militar escondido aquí. ¿Sabes lo que esto significa? Jack sabía exactamente lo que significaba. Y ese era el problema. Los aviones militares no eran el tipo de cosas que los civiles poseían legalmente. Si Samuel tenía este jet, había una historia detrás. Probablemente una historia complicada que involucraba gobiernos y regulaciones, y preguntas que Jack no estaba preparado para responder. Pero mientras miraba el rostro de su hijo, brillante con una emoción genuina por primera vez en meses, Jack se dio cuenta de que no podía irse. Wyatt ya estaba sacando su teléfono, tomando fotos, haciendo preguntas sobre especificaciones e historia. El adolescente malhumorado había sido reemplazado por un joven involucrado en algo que importaba. Vamos a cubrirlo de nuevo por ahora, dijo Jack, pero volveremos mañana con mejores luces y más tiempo. Pasaron la siguiente hora reemplazando cuidadosamente la parte superior y asegurándola correctamente. Mientras trabajaban, la mente de Jack se aceleraba con posibilidades y preocupaciones. El mecanismo de la cerradura de repente tuvo sentido si Samuel había estado escondiendo aviones militares. Habría necesitado seguridad que pudiera soportar décadas de curiosidad e investigación. Pero, ¿cómo había llegado su padre a poseer algo así? Samuel había sido técnico electrónico en la Fuerza Aérea. No piloto ni oficial. Había servido durante la Guerra Fría, pero nunca había hablado de trabajos clasificados o asignaciones especiales. Después de su baja, había trabajado como contratista civil durante unos años antes de establecerse en la tranquila vida de un reparador de un pueblo pequeño. O eso había creído Jack siempre. De camino a casa, Wyatt lo bombardeó con preguntas. ¿Crees que hay más aviones allí? ¿Qué hay debajo de las otras lonas? ¿Por qué el abuelo escondería algo así? ¿Es legal que lo tengamos? Jack no tenía respuestas, pero prometió que lo averiguarían juntos. Por primera vez desde la muerte de Sarah, tenía algo que lo conectaba con su hijo, un misterio que les pertenecía a ambos, heredado de un hombre que, aparentemente, había mantenido las partes más importantes de su vida ocultas a todos. Esa tarde, Jack se sentó en su pequeña cocina con una taza de café y los pocos papeles personales de su padre, buscando pistas que se le hubieran escapado durante la clasificación inicial después del funeral. La mayor parte era mundana: pólizas de seguro, facturas de servicios públicos, recibos de compras de equipo. Pero escondido entre las páginas de un manual de reparación, encontró algo que le aceleró el pulso. Era una carta mecanografiada en papel oficial, pero con el nombre de la organización cuidadosamente tachado. El texto visible era fragmentado. Los activos del proyecto Nighthawk permanecen bajo su cuidado de custodia, pendiente de resolución final. Se entiende que la divulgación sin autorización. Agradecidos por su continua discreción con respecto a las aplicaciones humanitarias. La carta estaba fechada 15 años antes y firmada con una firma ilegible sobre un título que también había sido redactado. Jack la leyó 3 veces antes de que las implicaciones comenzaran a asimilarse. Su padre no había robado propiedad militar, ni se había topado con equipo abandonado.
Se le había confiado algo, se le había asignado la protección, se le había dado una responsabilidad que había durado décadas más allá de su servicio oficial. Pero, ¿por qué mantenerlo en secreto para su familia? ¿Por qué morir sin explicar lo que había estado custodiando o por qué importaba? Las preguntas siguieron a Jack hasta un sueño inquieto donde soñaba con su padre trabajando solo en el vasto hangar, manteniendo aviones que no podían existir oficialmente, llevando secretos que lo habían aislado del hijo que nunca había entendido su silencio. Cuando despertó antes del amanecer, Jack supo dos cosas con absoluta certeza. Regresaría al hangar, y esta vez iba a descubrir todo lo que su padre había escondido. Las llaves se sentían diferentes en su mano, ahora no como una carga o una decepción, sino como una llave para comprender al hombre que lo había criado con tanta distancia cuidadosa. Samuel Landry había estado protegiendo algo lo suficientemente importante como para sacrificar su relación con su familia. Jack tenía la intención de averiguar qué era eso y por qué su padre le había confiado heredar la responsabilidad. Las herramientas del taller fueron lo que convenció a Jack de que su padre había sido mucho más que un simple reparador. Dispuestas con precisión militar a lo largo de bancos de trabajo hechos a medida, representaban décadas de experiencia acumulada e una inversión significativa. Estas no eran las herramientas manuales básicas de un mecánico de pueblo pequeño. Eran instrumentos de precisión diseñados para la ingeniería aeroespacial. Calibradores digitales precisos a milésimas de pulgada se sentaban junto a llaves dinamométricas calibradas para especificaciones de aeronaves. Medidores especializados para medir la presión hidráulica y la continuidad eléctrica llenaban cajones organizados con el tipo de cuidado sistemático que hablaba de capacitación profesional. Lo más revelador fueron los manuales de referencia, gruesos volúmenes técnicos que cubrían sistemas de propulsión avanzados, aviónica y temas de dinámica de vuelo, mucho más allá de lo que la historia laboral oficial de Samuel debería haber requerido. Jack pasó los dedos por un juego de micrómetros que probablemente costaban más de lo que él había ganado en un mes en el taller de automóviles. Estas herramientas se habían utilizado regularmente y se habían mantenido perfectamente. Sus superficies mostraban los suaves patrones de desgaste de manos expertas que realizaban trabajos delicados. El abuelo era básicamente un científico de cohetes, dijo Wyatt, fotografiando un complejo dispositivo de prueba eléctrica. Mira esto, papá. Esto es equipo de nivel NASA. Habían estado trabajando sin descanso desde primera hora de la mañana, limpiando escombros y catalogando el área del taller que ocupaba casi una cuarta parte del espacio del hangar. Cada descubrimiento añadía otra capa al misterio de la vida oculta de Samuel. Los tubos de planos contenían esquemas detallados de los sistemas de las aeronaves. Los archivadores contenían registros de mantenimiento que se remontaban a décadas, escritos con la cuidadosa letra de Samuel y documentando el trabajo en aeronaves designadas solo por números de proyecto y nombres en clave. Los registros de mantenimiento revelaron un patrón de actividad regular que había continuado hasta solo unos meses antes de la muerte de Samuel. Lo que sea que estuviera debajo de esas lonas, lo había estado cuidando constantemente, revisando sistemas, reemplazando componentes, asegurándose de que todo permaneciera en perfectas condiciones de funcionamiento. Mira esta entrada, dijo Jack, leyendo de un libro de registro fechado 6 meses antes. Verificación mensual del sistema hidráulico completada. No se detectaron fugas. Sistema de combustible purgado y sellado. Aviónica encendida para verificación de sistemas. Todo en verde. Los estaba manteniendo listos para volar, se dio cuenta Wyatt. Pero ¿por qué, si solo son para exhibición o preservación histórica, por qué mantenerlos como si pudieran necesitar volar? Esa pregunta había estado rondando a Jack toda la mañana. El nivel de cuidado y gasto involucrado en mantener una aeronave en estándares operativos era enorme. Los modestos ingresos de Samuel, como propietario de un taller de reparaciones, no podrían haber sostenido este tipo de operación sin financiación o apoyo externo. Encontraron parte de la respuesta en un archivador cerrado que Jack abrió con otra llave de su herencia. Dentro había contratos y correspondencia con empresas aeroespaciales, contratistas gubernamentales y proveedores militares. Samuel no solo había estado manteniendo las aeronaves, sino que había estado documentando su estado y capacidades para alguien más, presentando informes regulares que hablaban de una evaluación y valoración continuas.
Los documentos más intrigantes eran órdenes de compra de piezas de repuesto y materiales especializados, todos pagados con cuentas que se remontaban a contratistas de defensa con nombres deliberadamente vagos. Alguien había estado financiando el trabajo de Samuel, asegurándose de que tuviera todo lo necesario para mantener las aeronaves en perfectas condiciones. «Papá, tienes que ver esto», llamó Wyatt desde el otro lado del taller. Había encontrado un pequeño espacio de oficina escondido detrás del banco de trabajo principal, completo con un escritorio, un sistema de archivo y lo que parecía ser un centro de comunicaciones. Una configuración de radio de onda corta ocupaba la mayor parte de una pared, con antenas y guías de frecuencia que sugerían un contacto regular con partes desconocidas. En el escritorio, arregladas como si Samuel acabara de irse, había revistas técnicas llenas de notas y cálculos. La letra era la de su padre, pero el contenido estaba mucho más allá de lo que Jack había asociado con el hombre tranquilo que arreglaba los electrodomésticos de los vecinos y evitaba las conversaciones sobre su pasado. Los diarios detallaban modificaciones y mejoras en los sistemas de la aeronave, discusiones teóricas sobre las características de vuelo en diversas condiciones y especulaciones sobre aplicaciones para misiones humanitarias. Samuel no solo había estado manteniendo el equipo de otra persona, sino que había estado diseñando activamente mejoras y adaptaciones. «Escucha esto», dijo Jack, leyendo de uno de los diarios. «Sistema de combustible modificado que permite operaciones de alcance extendido en áreas remotas donde las cadenas de suministro convencionales no están disponibles. Las posibles aplicaciones incluyen el socorro en casos de desastre, la evacuación médica y la entrega de suministros a poblaciones aisladas. Misiones humanitarias», repitió Wyatt. «Entonces, estas no son armas». Quizás no originalmente, pero las aeronaves diseñadas para llegar a áreas remotas de forma rápida y silenciosa probablemente podrían adaptarse también para otros propósitos. Las implicaciones estaban empezando a abrumar a Jack. Su padre no solo había estado escondiendo aeronaves, sino que había sido parte de un programa en curso que involucraba tecnología avanzada, con aplicaciones tanto humanitarias como potencialmente militares. El secreto, la seguridad, las décadas de mantenimiento cuidadoso, todo apuntaba a algo mucho más grande que una simple herencia. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. El nombre de Margaret apareció en la pantalla. «Jack, he estado pensando en la propiedad de papá. Quizás deberías hacer que alguien la examine antes de que pierdas el tiempo limpiándola. Podría haber problemas ambientales o estructurales». «Está bien, Margaret. Mejor que bien, de hecho». «¿Qué quieres decir?» Jack miró alrededor del sofisticado taller, a su hijo fotografiando equipos que valían más que las casas de la mayoría de la gente, a la evidencia de la experiencia oculta de su padre y sus responsabilidades continuas. «Quiero decir, papá no era el simple dueño de un taller de reparaciones que pensábamos. Este lugar está lleno de equipos avanzados y materiales técnicos. Creo que estaba involucrado en algún tipo de trabajo de contrato con el gobierno». Silencio al otro lado de la línea. Luego, «Jack, ¿no te estás dejando llevar por fantasías? Papá arreglaba radios y cortadoras de césped. No era un agente secreto». Pero Jack estaba mirando herramientas de medición de precisión que valían miles de dólares, manuales técnicos clasificados por encima de su autorización de seguridad, registros de mantenimiento que documentaban el trabajo en aeronaves que no debían existir. La evidencia era abrumadora e innegable. «Margaret, necesito que confíes en mí en esto. Ven a ver por ti misma si no me crees. No voy a conducir 40 millas para ver la chatarra de papá, Jack. Solo vende lo que puedas y sigue adelante». Después de que ella colgó, Jack se dio cuenta de que la actitud despectiva de su familia era probablemente exactamente lo que Samuel había esperado. ¿Quién buscaría secretos militares en la propiedad heredada de un reparador de un pueblo pequeño? ¿Quién creería que el hombre tranquilo que arreglaba sus electrodomésticos había sido confiado con aeronaves que valían millones de dólares? El escondite perfecto había estado a la vista todo el tiempo, protegido no por elaborados sistemas de seguridad, sino por la suposición de que Samuel Landry nunca había sido lo suficientemente importante como para guardar algo significativo. A medida que las sombras de la tarde comenzaban a alargarse por el suelo del hangar, Jack y Wyatt
aseguraron el área del taller y se prepararon para irse. Habían aprendido suficiente por un día, descubierto lo suficiente como para saber que el mañana traería aún más revelaciones. «Papá», dijo Wyatt mientras caminaban hacia la camioneta, «¿qué vamos a hacer con todo esto?» Jack miró hacia el hangar, al edificio que se había transformado de carga a misterio, a responsabilidad en menos de una semana. «Vamos a averiguar qué estaba protegiendo tu abuelo, y luego decidiremos si somos dignos de protegerlo también». El fragmento de documento clasificado lo cambió todo. Jack lo encontró encajado dentro de la caja de herramientas principal de Samuel, quemado por los bordes como si alguien hubiera intentado destruirlo, pero no hubiera podido terminar el trabajo. El membrete de la OTAN era inconfundible, y el texto parcial que permanecía legible hizo que las manos de Jack temblaran mientras lo leía. Clasificado Proyecto Nighthawk Solo aparecía en la parte superior, seguido de fragmentos de texto. Aeronave prototipo designada XQ-47A y XQ-47B bajo el cuidado de custodia del sargento técnico Samuel Landry. Retirado. Parámetros de misión humanitaria. La sensibilidad política requiere un aplazamiento indefinido del despliegue operativo. Activos a mantener en condiciones de preparación pendiente de autorización futura. El documento estaba fechado 37 años atrás, solo 2 años después de la baja de Samuel del servicio activo. Cualquiera que fuera el proyecto Nighthawk, a su padre se le había confiado sus activos más sensibles durante casi 4 décadas. Wyatt se inclinó sobre su hombro, leyendo los fragmentos. «Papá, esto es enorme. El abuelo estaba custodiando aeronaves militares clasificadas para el gobierno». «Ex-gobierno», corrigió Jack, aunque no estaba seguro de que la distinción importara. Se suponía que este proyecto se cancelaría, pero le dejaron la aeronave a él en lugar de destruirlas. Pasaron el resto del día investigando el proyecto Nighthawk en línea, pero no encontraron casi nada. Algunas referencias en documentos desclasificados mencionaban programas de aeronaves experimentales de los años 80, pero los detalles estaban redactados o faltaban por completo. Los foros de aviación contenían especulaciones sobre proyectos clasificados de la OTAN, pero ninguna información concreta sobre aeronaves que coincidieran con las designaciones que habían encontrado. El silencio era revelador. Los proyectos que habían sido realmente cancelados generalmente dejaban rastros en papel, análisis históricos, incluso teorías de conspiración. El proyecto Nighthawk había sido borrado tan a fondo que apenas existía en el registro público. Esa tarde, Jack llamó a la doctora Elena Rodríguez, una historiadora de la aviación en la Universidad Estatal, cuyo nombre había encontrado en la lista de contactos de Samuel. Su número de teléfono había sido escrito con la letra cuidadosa de su padre en un trozo de papel metido dentro de uno de los manuales técnicos. «Dr. Rodríguez, mi nombre es Jack Landry. Creo que conoció a mi padre, Samuel». Una larga pausa, luego con cuidado. «Samuel falleció recientemente, ¿no? Lamento mucho escuchar eso. ¿Lo conocía?» Nos carteábamos ocasionalmente sobre proyectos de aviación históricos. Era muy conocedor del desarrollo de aeronaves de la era de la Guerra Fría. «¿En qué puedo ayudarle?» Jack dudó, sin saber cuánto revelar. «He heredado una propiedad de él, un viejo aeródromo con aeronaves que creo que podrían ser históricamente significativas. Esperaba que pudiera ayudarme a entender con qué estoy lidiando». Otra pausa, más larga esta vez. «Señor Landry, ¿podría describir estas aeronaves?» Aviones bimotores de unos 40 pies de largo, con marcas que mencionan el proyecto Nighthawk y códigos de clasificación de la OTAN. El silencio que siguió se prolongó tanto que Jack se preguntó si la llamada se había cortado. Finalmente, la doctora Rodríguez habló, con la voz cuidadosamente controlada. «Señor Landry, creo que necesitamos reunirnos en persona. ¿Está disponible mañana por la tarde?» Cuando llegó al hangar al día siguiente, la doctora Rodríguez era una mujer pequeña e intensa de unos 60 años, con cabello plateado y ojos penetrantes que no pasaban nada por alto. Examinó la aeronave parcialmente descubierta con la atención concentrada de alguien que entendía exactamente lo que estaba viendo. «Estos son XQ-47 Nighthawks», dijo finalmente. «He pasado 20 años investigando este programa. La mayoría de los expertos creen que todos los prototipos fueron destruidos cuando el proyecto fue cancelado. Pero no lo fueron», dijo Wyatt. «Obviamente no.
Caminó alrededor de la aeronave, anotando detalles y tomando medidas cuidadosas. A su abuelo se le confió la preservación de lo que pueden ser los únicos ejemplos supervivientes de uno de los diseños de aeronaves más avanzados de la era de la Guerra Fría. Jack sintió una mezcla de orgullo y una abrumadora responsabilidad. ¿Para qué fueron diseñados oficialmente? Despliegue rápido de ayuda humanitaria en áreas remotas u hostiles. El diseño priorizó la velocidad, el sigilo y la capacidad de operar desde una infraestructura mínima. Podrían entregar suministros médicos, alimentos o personal a zonas de desastre a las que las aeronaves convencionales no podrían llegar de forma segura. Y extraoficialmente, la doctora Rodríguez lo miró a los ojos. Las mismas capacidades que hacen que una aeronave sea perfecta para misiones humanitarias, también la hacen valiosa para la recopilación de inteligencia, operaciones especiales o vuelos de suministro encubiertos. El proyecto se canceló porque ciertos líderes políticos se preocuparon por cómo podrían usarse las aeronaves si caían en manos equivocadas. Entonces, se las dieron a mi padre en lugar de destruirlas. Su padre fue el ingeniero jefe de mantenimiento del proyecto. Entendía estas aeronaves mejor que nadie y tenía una autorización de seguridad que le permitía confiar en materiales clasificados. Cuando se tomó la decisión política de cancelar el programa, alguien de alto rango eligió la preservación en lugar de la destrucción. El peso de la herencia de repente se sintió mucho más pesado. Jack no solo era el propietario de aeronaves valiosas, sino también el guardián de una parte de la historia de la aviación que personas poderosas habían querido borrar. ¿Cuál es mi posición legal aquí?, preguntó. ¿Puede el gobierno simplemente recuperarlas? Eso es complicado. Los documentos de cancelación que he visto sugieren que las aeronaves fueron transferidas a cuidado de custodia civil con condiciones específicas, pero esas condiciones eran clasificadas y no sé qué implicaban. Durante la semana siguiente, Jack se encontró dividiendo el tiempo entre el hangar y conversaciones cada vez más ansiosas con miembros de la familia que se habían enterado del descubrimiento. Margaret había ido a ver la aeronave por sí misma y regresó a casa conmocionada, comprendiendo de repente que su actitud despectiva podría haber sido prematura. Jack, estas cosas podrían valer millones, había dicho. Necesitas abogados, necesitas expertos, necesitas ser muy cuidadoso con quien confías. Pero Jack estaba empezando a darse cuenta de que la confianza de su padre había sido la herencia más valiosa de todas. Samuel había elegido a su hijo como el siguiente guardián del proyecto Nighthawk, apostando a que Jack tomaría las decisiones correctas sobre una aeronave que representaba tanto un logro tecnológico como una complejidad moral. La pregunta era si Jack era digno de esa confianza y qué podrían significar realmente las decisiones correctas. La radio de comunicaciones militares cobró vida a las 3:00 de la mañana, llenando el hangar silencioso con transmisiones codificadas que hicieron que la sangre de Jack se helara. Había estado pasando la noche en el hangar con más frecuencia, en parte por seguridad y en parte porque sentía que se acercaba a comprender a su padre en este espacio donde Samuel había pasado décadas trabajando en secreto. La radio era un equipo impresionante, integrado en una consola que sugería un uso regular en lugar de una copia de seguridad de emergencia. Múltiples bandas de frecuencia, capacidades de cifrado y matrices de antenas que Jack no había notado durante el día. Cuando comenzaron las transmisiones, las voces eran profesionales, concisas, usando terminología que sonaba actual en lugar de histórica. Base Nighthawk, aquí Control 7, se solicita informe de estado sobre los activos de custodia. Jack se apresuró a encontrar los controles de la radio, sin saber si debía responder o simplemente escuchar. La voz continuó después de una pausa. Base Nighthawk, Control 7, confirmación de protocolo de transmisión requiere confirmación de estado mensual. La comprensión lo golpeó como agua fría. Estas transmisiones no eran grabaciones históricas ni charlas militares aleatorias. Alguien estaba monitoreando activamente el hangar, esperando comunicación regular de Samuel, probablemente sin saber que el viejo ingeniero había muerto hacía 3 meses. Jack encontró el registro de radio de su padre, páginas de entradas cuidadosas que documentaban llamadas mensuales con varias designaciones de control. La entrada más reciente estaba fechada solo semanas antes de la muerte de Samuel. Control 7 contactado,
Todos los activos seguros y mantenidos. No hay cambios en la condición o el estado. Presionó el micrófono con manos temblorosas. Control 7. Aquí Base Nighthawk. Samuel Landry falleció recientemente. Este es su hijo, Jack. El silencio se prolongó tanto que Jack se preguntó si había cometido un error terrible. Luego, entendido, Base Nighthawk. Espere más instrucciones. La radio quedó en silencio, dejando a Jack solo con las implicaciones de lo que acababa de suceder. La muerte de su padre aparentemente había interrumpido una operación en curso que alguien consideraba lo suficientemente importante como para monitorearla regularmente. En cuestión de horas, Jack sospechó que habría visitas, posiblemente amistosas, posiblemente no. La doctora Rodríguez llegó a la mañana siguiente con café y malas noticias. He estado investigando el proyecto Nighthawk más a fondo, dijo, sentándose en una silla plegable que Jack había traído para sus reuniones. El programa fue más controvertido de lo que inicialmente pensé. Extendió documentos fotocopiados sobre un banco de trabajo, páginas de audiencias del Congreso y análisis del presupuesto militar que pintaban una imagen de guerra burocrática y maniobras políticas. Las aeronaves fueron diseñadas para misiones humanitarias, como le dije, pero la misma tecnología podría adaptarse fácilmente para la recopilación de inteligencia o para operaciones encubiertas. Pero papá las mantuvo en su lugar. Su padre quedó atrapado en medio de una lucha entre personas que querían que la aeronave se conservara para un uso humanitario legítimo y otras que querían que se eliminara para evitar un posible mal uso. Alguien con autoridad significativa decidió que la preservación no oficial era preferible a la destrucción. Jack estudió los documentos, viendo la situación de su padre con nueva claridad. Samuel no había estado escondiendo propiedad robada. Había estado protegiendo aeronaves de la conveniencia política, preservando tecnología que podría salvar vidas si se usaba correctamente. ¿Qué cambió?, preguntó Jack. ¿Por qué detuvieron el contacto regular después de la muerte de papá? Sospecho que hay personas que han estado esperando este momento, esperando que Samuel fallezca para poder reclamar la aeronave sin tener que reconocer el programa de preservación oficialmente. Como si fueran convocados por su conversación, el sonido de vehículos acercándose resonó por el aeródromo vacío. Jack miró por las puertas del hangar y vio un convoy de SUV negros estacionando cerca de la entrada. Hombres de traje oscuro salieron junto con una mujer que llevaba un maletín y caminaba con la confianza de alguien acostumbrado a salirse con la suya. Doctora Rodríguez, dijo Jack en voz baja, creo que estamos a punto de conocer a algunas de esas personas. La mujer se acercó primero, extendiendo una mano con eficiencia profesional. Señor Landry, soy la agente Sarah Morrison, del Departamento de Defensa. Necesitamos discutir los arreglos de custodia de su padre. Era más joven de lo que Jack había esperado, probablemente de unos 40 años, con cabello rubio corto y ojos que evaluaban todo lo que veían. Su apretón de manos era firme, su manera directa, pero no hostil. No sabía que mi padre tuviera arreglos de custodia con nadie, dijo Jack. Señor Landry, a su padre se le confiaron activos que pertenecen al gobierno de los Estados Unidos. Su muerte pone fin a esa relación de custodia y requiere la transferencia de esos activos a personal autorizado. La doctora Rodríguez dio un paso al frente. Agente Morrison, soy la doctora Elena Rodríguez, del Departamento de Historia de la Aviación de la Universidad. ¿Está familiarizada con la documentación legal que rodea la cancelación del proyecto Nighthawk? Algo parpadeó en la expresión de la agente Morrison. Sorpresa, reconocimiento o cálculo. Doctor Rodríguez, esto es un asunto de seguridad nacional que no requiere consulta académica. En realidad, sí. Las aeronaves en este hangar representan uno de los esfuerzos de preservación de aviación más significativos de los últimos 50 años. Tienen un inmenso valor histórico que trasciende sus aplicaciones militares originales. Jack observó el intercambio con creciente comprensión. Esto no era solo acerca de recuperar propiedad del gobierno. Se trataba de visiones en competencia de lo que la aeronave representaba y cómo debían usarse. Agente Morrison, dijo Jack, me gustaría entender mi posición legal antes de discutir cualquier transferencia. Mi padre mantuvo estas aeronaves durante décadas, aparentemente con sanción oficial. Las heredé junto con la propiedad
y todas las responsabilidades asociadas. Señor Landry, con todo respeto, usted no tiene la autorización de seguridad ni la experiencia técnica para mantener activos militares clasificados. Tal vez no, pero tengo los papeles de propiedad legal y 37 años de registros de mantenimiento que sugieren que este arreglo estaba destinado a ser permanente. La compostura profesional de la agente Morrison se resbaló ligeramente. ¿Tiene papeles de propiedad? Jack sacó los documentos que había encontrado en el archivo de Samuel. Transferencias de título, acuerdos de custodia y cartas que, aunque fuertemente redactadas, establecían claramente los derechos legales de Samuel sobre la aeronave y la propiedad. Se suponía que su padre destruiría estas aeronaves en 1987, dijo la agente Morrison, escaneando los papeles con obvia frustración. El acuerdo de preservación nunca fue autorizado oficialmente. Entonces, ¿por qué alguien siguió pagando piezas y mantenimiento durante 37 años? Preguntó Wyatt, mostrando los registros financieros que habían descubierto. La pregunta quedó en el aire como un desafío. La agente Morrison miró la documentación financiera, la evidencia histórica de la doctora Rodríguez, la expresión decidida de Jack, y pareció darse cuenta de que una simple recuperación de activos no sería posible. Señor Landry, estas aeronaves representan tecnología avanzada que podría ser peligrosa en manos civiles. Independientemente de las complejidades legales, la seguridad nacional requiere una supervisión adecuada. Jack sintió el peso de la confianza de su padre, la responsabilidad que Samuel había llevado solo durante décadas. La respuesta fácil sería entregar todo al gobierno, irse con cualquier compensación que ofrecieran y volver a su simple vida de desempleo y decepción familiar. Pero al ver la expresión de Wyatt, comprometido con una emoción genuina por primera vez en meses, la emoción académica de la doctora Rodríguez y la evidencia de la dedicación de por vida de su padre para preservar algo importante, Jack supo que no podía tomar el camino fácil. Agente Morrison, agradezco sus preocupaciones sobre la seguridad, pero estas aeronaves han sido mantenidas de forma segura en manos civiles durante casi 4 décadas. Creo que necesitamos discutir cómo puede continuar ese arreglo en lugar de cómo terminarlo. El diario personal de Samuel reveló a un hombre atormentado por la conciencia y sostenido por un propósito. Jack lo encontró escondido en un doble fondo del escritorio de su padre, encuadernado en cuero gastado y lleno de una caligrafía que se volvía cada vez más temblorosa a lo largo de las décadas, pero que nunca perdió su cuidadosa precisión. Las primeras entradas, que datan de la cancelación del proyecto, revelaron la angustia de Samuel por las órdenes de destruir aeronaves que él creía que podían salvar vidas. Recibí la directiva final hoy. Una entrada decía: todos los activos de Nighthawk deben ser desmantelados y los materiales eliminados a través de protocolos estándar. No puedo atreverme a destruir lo que hemos construido. Estas aeronaves podrían entregar medicinas a lugares a los que ningún otro avión puede llegar. Podrían evacuar a los heridos de zonas de desastre. ¿Cómo concilio el deber con la conciencia? Entradas posteriores mostraron cómo Samuel había negociado un acuerdo de preservación no oficial con funcionarios comprensivos que compartían su visión del potencial humanitario de la aeronave. La conspiración, si así podía llamarse, involucraba a militares de carrera que creían que la cancelación política era miope y a ingenieros de aviación que no podían soportar ver tecnología avanzada desperdiciada por preocupaciones burocráticas. El coronel Martínez comprende el dilema, había escrito Samuel. La aeronave se conservará bajo custodia civil, mantenida según los estándares operativos, documentada con fines históricos. Si el clima político cambia o si surge una necesidad humanitaria genuina, se pueden reactivar rápidamente. Jack leyó esas palabras 2 veces, comprendiendo finalmente por qué su padre le había parecido distante durante su infancia. Samuel había estado guardando un secreto que afectaba la seguridad nacional, las relaciones internacionales y las vidas de personas que algún día podrían necesitar la aeronave que estaba protegiendo. El peso de esa responsabilidad había moldeado cada aspecto de su vida. Wyatt descubrió las entradas más reveladoras mientras Jack preparaba el almuerzo en una estufa de camping que habían llevado al hangar. La voz de su hijo era tranquila cuando llamó a su padre. «Papá, escucha esto. Es de hace 15 años». Wyatt leyó con cuidado. «Jack se graduó hoy de la escuela técnica. Quería decirle lo orgulloso que estoy,
Pero, ¿cómo le explico que he pasado toda su vida protegiendo aviones de los que nunca podrá saber? ¿Cómo acorto la distancia que el secreto ha creado entre nosotros? Él cree que estoy decepcionado de él, pero la verdad es que me aterra que herede esta carga antes de que esté listo para comprenderla. Las palabras golpearon a Jack como un golpe físico. Todos esos años de sentirse inadecuado, de sentir la decepción de su padre, de luchar por conectar con un hombre que parecía perpetuamente preocupado. Todo había sido por esto. La distancia de Samuel no había sido desaprobación, había sido protección. Hay más, dijo Wyatt suavemente. De justo el año pasado, la esposa de Jack murió hoy. Quiero consolar a mi hijo, pero no sé cómo sin explicar por qué he estado ausente de su vida. Las aeronaves han sido mi responsabilidad durante 35 años, pero Jack siempre ha sido mi prioridad. Cuando me vaya, heredará tanto la carga como la oportunidad de elegir de manera diferente a como lo hice yo. Jack tuvo que salir del hangar para recomponerse. El aire otoñal era fresco, con olor a hojas quemadas y lluvia lejana. Se quedó mirando las pistas abandonadas donde su padre había trabajado en secreto durante décadas, manteniendo aviones que representaban la esperanza de misiones humanitarias que quizás nunca serían autorizadas. La doctora Rodríguez lo encontró allí, habiendo llegado con más documentación histórica y un termo de café. ¿Cómo estás procesando todo esto?, preguntó. Pasé 40 años pensando que mi padre estaba decepcionado de mí. Resulta que me estaba protegiendo de algo que no estaba seguro de poder manejar. Y ahora tienes que decidir si tenía razón. Volvieron juntos al hangar donde Wyatt fotografiaba páginas del diario con cuidadosa atención a los detalles. La doctora Rodríguez examinó las entradas con interés profesional, asintiendo o tomando notas ocasionalmente. Su padre fue parte de algo notable, dijo. Este diario documenta uno de los esfuerzos de preservación de aeronaves más significativos en la historia de la aviación. Estas aeronaves representan tecnología que estaba décadas adelantada a su tiempo, diseñadas para misiones que aún son relevantes hoy. ¿Qué tipo de misiones? Evacuación médica de zonas de desastre, entrega de suministros a poblaciones aisladas, respuesta rápida a crisis humanitarias. Los Nighthawks pueden aterrizar en pistas sin pavimentar, operar en condiciones climáticas extremas y cubrir distancias que requerirían múltiples paradas de reabastecimiento para aeronaves convencionales. Jack pensó en desastres naturales recientes, crisis de refugiados, emergencias médicas en áreas remotas donde la ayuda convencional había llegado demasiado tarde para salvar vidas. Las aeronaves que su padre había conservado no eran solo artefactos históricos, eran herramientas que aún podían cumplir su propósito humanitario original. Pero el gobierno las quiere de vuelta, dijo Wyatt. Algunas personas en el gobierno las quieren de vuelta, corrigió la doctora Rodríguez. Otras han estado apoyando discretamente los esfuerzos de preservación de su padre durante décadas. Las transmisiones de radio que interceptó sugieren un interés oficial continuo en mantener la aeronave en lugar de recuperarlas. Esa tarde recibieron un visitante inesperado. El coronel James Martínez, retirado, llegó en un coche civil y ropa civil, pero su porte y modales no dejaban dudas sobre su pasado militar. Era un hombre alto de unos 70 años, con cabello gris acerado y ojos que parecían evaluar todo tácticamente. Jack Landry, dijo, extendiendo una mano. Serví con su padre. Llevo años esperando esta llamada. Sabía que papá me dejaría la aeronave. Samuel siempre fue claro en sus intenciones. Creía que los Nighthawks debían quedarse con su familia, personas que entendieran la diferencia entre preservar algo importante y explotarlo para beneficio personal. El coronel Martínez caminó alrededor de la aeronave parcialmente descubierta, con la familiaridad de alguien que había pasado años trabajando con tecnología similar. Su presencia pareció validar todo lo que Jack había aprendido sobre la vida oculta de su padre. Estas aeronaves fueron mi responsabilidad originalmente, explicó Martínez. Cuando los vientos políticos cambiaron y la cancelación se volvió inevitable, tuvimos una opción: destruir tecnología irreemplazable o encontrar una manera de preservarla para uso humanitario futuro. Samuel se ofreció a mantenerlas indefinidamente sin autorización oficial, con una autorización extraoficial muy cuidadosa, del tipo que permite una negación plausible
si se hacen preguntas, pero asegura que la aeronave permanezca disponible si alguna vez se necesita para fines legítimos. Jack sintió que la complejidad de su herencia se profundizaba. Su padre no solo había estado escondiendo aeronaves, sino que había sido parte de una red de personal militar y civil que había elegido la conciencia sobre la burocracia, la preservación sobre la política. ¿Qué quiere realmente la agente Morrison?, preguntó Jack. Sarah Morrison representa a personas que creen que estas aeronaves son demasiado peligrosas para permanecer en manos civiles. No se equivocan en cuanto a las preocupaciones de seguridad, pero se están perdiendo el panorama general de las aplicaciones humanitarias. ¿Y usted qué representa? El coronel Martínez sonrió por primera vez desde que llegó. Represento a personas que creen que su padre tomó la decisión correcta hace 37 años y que usted es capaz de tomar la decisión correcta ahora. Al acercarse la noche, Jack se dio cuenta de que el cómodo aislamiento de las últimas semanas estaba terminando. La noticia sobre la aeronave se estaba extendiendo, atrayendo la atención de múltiples direcciones, algunas bienvenidas, otras potencialmente peligrosas. El tiempo del descubrimiento tranquilo y el vínculo familiar estaba dando paso a decisiones que afectarían no solo su propio futuro, sino el legado que su padre había muerto protegiendo. ¿Qué haría usted?, le preguntó al coronel. ¿Lo que hizo Samuel? Proteger algo importante hasta que llegue el momento adecuado para usarlo correctamente. Esa noche, después de que todos se fueron a casa, Jack se sentó solo en el hangar, leyendo el diario de su padre a la luz de una lámpara. Las entradas del último año de Samuel revelaron a un hombre en paz con sus decisiones, pero preocupado por el futuro. Jack tendrá que decidir qué significan estas aeronaves para él, había escrito Samuel solo unos meses antes de su muerte. Le he dado las herramientas y la verdad. Ahora debe elegir si lleva la carga adelante o encuentra un camino mejor que yo no pude ver. La carga era real, se dio cuenta Jack, pero también lo era la oportunidad, la posibilidad de honrar el sacrificio de su padre mientras creaba algo que pudiera servir a las personas que necesitaban ayuda en un mundo que todavía generaba muchas crisis humanitarias. Por primera vez desde que heredó el hangar, Jack comenzó a imaginar un futuro que iba más allá de simplemente mantener el secreto de su padre. El maletín de la agente Morrison contenía equipo de vigilancia que había estado monitoreando el hangar durante meses, grabando cada conversación, documentando cada visitante, construyendo un archivo completo sobre las actividades de Jack desde que heredó la propiedad. Pero esa no fue la revelación impactante que cambió todo lo que Jack creía entender sobre su situación. El verdadero giro llegó cuando Morrison abrió su computadora portátil y le mostró imágenes satelitales del hangar, tomadas solo 2 semanas después del funeral de Samuel. Hemos estado vigilando esta instalación continuamente, dijo, su tono más apologético que amenazante. La muerte de su padre activó protocolos de vigilancia automáticos que no pudimos desactivar sin generar preguntas que no estábamos preparados para responder. Jack estudió las imágenes de alta resolución que mostraban a él y a Wyatt explorando el hangar, a la Doctor Rodríguez examinando la aeronave, la visita del coronel Martínez. El nivel de detalle era inquietante. Podían leer matrículas, identificar caras, probablemente leer los labios de las conversaciones. Así que saben todo lo que hemos descubierto. Sabemos más que eso, señor Landry. Sabemos que su padre es el propietario legal de estas aeronaves y sabemos que usted ha heredado esa propiedad legal junto con todos los derechos y responsabilidades asociados. Wyatt levantó la vista bruscamente. ¿Qué quiere decir con propietario legal? Pensé que el gobierno estaba tratando de recuperarlas. La agente Morrison cerró su computadora portátil y se recostó en su silla. Eso es lo que mis superiores creían hasta que examinamos la documentación original. Su abuelo no conservó propiedad gubernamental robada. Compró estas aeronaves a través de canales legítimos de contratistas de defensa cuando el ejército decidió venderlas en lugar de destruirlas. El hangar pareció girar alrededor de Jack mientras las implicaciones se hundían. Papá los compró. En 1987, el Departamento de Defensa se enfrentó a una elección: gastar millones destruyendo prototipos avanzados o recuperar parte de la inversión vendiéndolos a compradores calificados bajo estrictas condiciones. Su padre,
Con su autorización de seguridad y experiencia técnica, fue el comprador ideal. La agente Morrison sacó una gruesa carpeta de su maletín, revelando documentos que contaban una historia completamente diferente a la que Jack había construido a partir de fragmentos y suposiciones. La venta fue legal, totalmente documentada e incluyó disposiciones específicas para el mantenimiento continuo y la posible recompra por parte del gobierno bajo ciertas circunstancias. Su padre pagó $3,2 millones por ambas aeronaves y se comprometió a mantenerlas en condiciones operativas indefinidamente. $3 millones. La voz de Jack apenas fue un susurro. ¿De dónde sacó papá $3 millones? Ahí es donde se pone interesante. La compra fue financiada a través de un fondo fiduciario establecido por personal militar y contratistas de defensa que creían que la aeronave debía conservarse para uso humanitario futuro. Su padre sirvió como custodio, pero la aeronave era propiedad colectiva de personas que compartían su visión. La doctora Rodríguez estaba estudiando la documentación con obvia emoción. Esto no tiene precedentes. Un fideicomiso de preservación civil para prototipos militares clasificados. La aeronave vale considerablemente más ahora, continuó la agente Morrison. Las estimaciones conservadoras sitúan su valor en $90 millones, pero las tasaciones recientes sugieren que podrían alcanzar los $111 millones en una subasta debido a su importancia histórica y tecnología avanzada. Jack se sintió mareado. 111 millones. Pero aquí está la parte crucial, dijo Morrison, produciendo otro conjunto de documentos. El acuerdo fiduciario incluye disposiciones para que la aeronave sea donada a museos o instituciones educativas aprobadas, recibiendo los miembros del fideicomiso beneficios fiscales en lugar de un pago directo. El testamento de su padre activa esas disposiciones y lo designa a usted como el único tomador de decisiones con respecto al futuro de la aeronave. Así que podría venderlas. Podría, pero el acuerdo fiduciario recomienda encarecidamente la donación con fines educativos o humanitarios, y las implicaciones fiscales de una venta serían significativas. Wyatt estaba leyendo los documentos, su expresión cambiando de confusión a asombro. Papá, estos papeles dicen, tienes control total sobre aeronaves por valor de 100 millones, y el abuelo lo arregló para que donarlas en realidad fuera más rentable que venderlas. La brillante simplicidad del plan de Samuel estaba empezando a quedar clara. Había pasado décadas manteniendo aeronaves que nunca podrían existir oficialmente, financiadas por personas que creían en su potencial humanitario, posicionadas para que su hijo heredara no solo activos valiosos, sino una elección significativa sobre cómo usarlos. Hay una cosa más, dijo la agente Morrison, casi a regañadientes. La vigilancia que hemos estado realizando no era solo por motivos de seguridad. Hemos estado documentando su carácter, su proceso de toma de decisiones, su relación con su hijo. El acuerdo de fideicomiso requiere que, antes de la transferencia final de la propiedad, se realice una evaluación de su idoneidad como guardián de estos activos. Me han estado poniendo a prueba. Su padre lo solicitó. Quería asegurarse de que su hijo abordara esta responsabilidad con la misma integridad que él había demostrado durante 37 años. Jack miró alrededor del hangar, a la aeronave que su padre había conservado, al taller donde Samuel había trabajado en secreto, a la evidencia de una vida dedicada a proteger algo más grande que el interés personal. ¿Y cuál es su evaluación? La agente Morrison sonrió por primera vez desde que llegó. Ha aprobado, señor Landry. La recomendación será que está totalmente cualificado para heredar tanto la propiedad legal como la responsabilidad moral que su padre asumió. Pero eso no es el final, continuó. Hay otras partes interesadas en estas aeronaves. Un contratista militar privado ha presentado demandas legales argumentando que la venta original fue inválida y que tienen derechos de salvamento sobre la propiedad gubernamental abandonada. La atención de los medios de comunicación está empezando a centrarse en la historia. Usted está a punto de convertirse en el centro de una disputa muy pública sobre activos muy valiosos. Jack sintió que el suelo se movía bajo sus pies de nuevo. Había pasado de heredar una propiedad sin valor a descubrir una aeronave de valor incalculable, a saber que legalmente era el propietario y a enfrentarse a desafíos legales desde múltiples direcciones. ¿Qué tipo de desafíos legales? North Corp Industries afirma que tienen contratos para recuperar
y desechar proyectos militares cancelados. Argumentan que la compra de su padre no fue autorizada y que la aeronave debería ser transferida a ellos para su eliminación adecuada. Eliminación. La voz de la doctora Rodríguez era aguda. Estas aeronaves son artefactos históricos irreemplazables. North Corp no está interesada en la preservación histórica. Quieren aplicar ingeniería inversa a la tecnología para nuevos contratos militares. Están ofreciendo una cantidad significativa de dinero a cualquiera que pueda ayudarlos a obtener acceso legal a la aeronave. La amenaza era clara. Jack no solo estaba heredando una propiedad valiosa, estaba heredando una lucha por una tecnología que poderosos intereses querían controlar con fines que no tenían nada que ver con la visión humanitaria de su padre. ¿Qué me recomienda que haga? La agente Morrison guardó cuidadosamente sus documentos antes de responder. Luche contra ellos. Su padre pasó 37 años protegiendo estas aeronaves exactamente de este tipo de explotación. La documentación legal respalda su propiedad. El acuerdo fiduciario proporciona ventajas financieras para una donación adecuada y la opinión pública favorecerá la preservación sobre la adquisición corporativa. Pero estaría luchando contra el gobierno y un importante contratista de defensa. Estaría luchando contra algunas personas en el gobierno y un contratista de defensa. Pero también contaría con el apoyo de personas que han estado esperando décadas el momento adecuado para que estas aeronaves sirvan a su propósito previsto. Después de que Morrison se fue, Jack se sentó en la oscuridad creciente del hangar, rodeado por el trabajo de la vida de su padre, y se enfrentó a una decisión que definiría su propio legado. La cómoda fantasía de la simple propiedad se había ido, reemplazada por la realidad de reclamos en competencia y el escrutinio público. Pero las entradas del diario le habían mostrado algo importante sobre el carácter de su padre. Samuel Landry nunca había elegido el camino fácil cuando los principios estaban en juego. Había pasado 37 años demostrando que la gente común podía ser confiada con responsabilidades extraordinarias. Ahora era el turno de Jack de demostrar que era digno de esa confianza. Las especificaciones técnicas completas de la aeronave revelaron una tecnología tan avanzada que la doctora Rodríguez la calificó de 30 años adelantada a su tiempo. Incluso hoy Jack extendió los planos sobre varias mesas del hangar, sujetados con herramientas para evitar que se curvaran, creando una biblioteca técnica que documentaba cada sistema, cada capacidad, cada innovación que hacía que los Nighthawks fueran extraordinarios. Las especificaciones revelaron una aeronave diseñada con una eficiencia revolucionaria. Materiales compuestos avanzados proporcionaban resistencia a la mitad del peso de los diseños convencionales. Los sistemas de propulsión híbridos combinaban motores a reacción con motores eléctricos para un funcionamiento silencioso durante fases críticas de la misión. Los sistemas de navegación incluían la integración de GPS que había sido experimental cuando la mayoría de las aeronaves aún dependían de balizas de radio. Lo más impresionante fueron las modificaciones para misiones humanitarias que Samuel había seguido desarrollando a lo largo de las décadas. Conversiones de bahía médica que podían transformar la aeronave en ambulancias voladoras, configuraciones de carga optimizadas para el socorro en casos de desastre, sistemas de comunicación que podían establecer redes de emergencia en áreas donde la infraestructura había fallado. Mira estos datos de eficiencia de combustible, dijo la doctora Rodríguez, señalando los gráficos de rendimiento. Estas aeronaves pueden llegar a cualquier parte del mundo con una sola parada de reabastecimiento, transportando cargas útiles que requerirían múltiples vuelos para aeronaves convencionales. Jack trazó los planos de ingeniería con una nueva apreciación por la experiencia de su padre. Samuel no solo había mantenido estas aeronaves, sino que las había mejorado, adaptando sistemas para perfiles de misión que iban mucho más allá de sus especificaciones originales. La preparación legal había sido intensa. La abogada de Jack, recomendada por el coronel Martínez, era una mujer llamada Patricia Vance, especializada en contratos gubernamentales y disputas sobre activos militares. Había pasado 2 semanas examinando cada documento, cada contrato, cada pieza de correspondencia que establecía la posición legal de Jack. Su padre fue excepcionalmente minucioso, le había dicho a Jack durante su última reunión de preparación. La documentación es a prueba de balas. Usted es dueño de esta aeronave libre y clara,
sin restricciones más allá de las obligaciones morales descritas en el acuerdo de fideicomiso. ¿Qué pasa con las reclamaciones de North Corp, legalmente infundadas? Esperan presionarte para llegar a un acuerdo haciendo que el litigio sea costoso y público, pero los hechos están de tu lado. La audiencia estaba programada para el lunes siguiente en un tribunal federal con la jueza Patricia Hamilton presidiendo. Hamilton tenía reputación de imparcialidad y minuciosidad, pero también de impaciencia con los casos que le hacían perder el tiempo. Jack tendría una oportunidad para presentar su caso de forma clara y convincente. Mientras tanto, la atención pública estaba creciendo de una manera que sorprendió a todos los involucrados. Las noticias locales habían recogido la historia, enmarcándola como una batalla de David contra Goliat entre un padre de clase trabajadora y los intereses corporativos que intentaban reclamar su herencia. Los entusiastas de la aviación de todo el país estaban siguiendo los acontecimientos en línea, muchos expresando su apoyo a la preservación de la aeronave como artefactos históricos, en lugar de permitir que desaparecieran en programas de investigación corporativos. Wyatt se había vuelto inesperadamente central para la estrategia de medios. Su entusiasmo genuino por la historia de la aeronave y su potencial humanitario, proporcionando declaraciones convincentes para los informes de noticias. Al ver a su hijo hablar apasionadamente sobre el legado de su abuelo y la importancia de preservar la tecnología para uso humanitario, Jack sintió un orgullo que no tenía nada que ver con el dinero o las victorias legales. Lo que la gente no entiende, le dijo Wyatt a un periodista, es que mi abuelo no estaba acaparando estas aeronaves, las estaba protegiendo. Hay una diferencia entre guardar algo para uno mismo y mantener algo seguro para cuando se necesite. Margaret había sorprendido a Jack al convertirse en una de sus más firmes partidarias. Después de ver el avión y comprender su importancia histórica, había organizado a los miembros de la familia para que asistieran a la audiencia e incluso había contactado con museos de aviación para discutir posibles acuerdos de colaboración. Siento haber dicho que el hangar de papá no valía nada, dijo durante una cena familiar el fin de semana anterior a la audiencia. Debería haber confiado en que no desperdiciaría su vida en algo sin sentido. La unidad familiar se sentía frágil pero genuina, construida sobre el reconocimiento compartido de que el secreto de Samuel había valido la pena y ahora valía la pena protegerlo. La doctora Rodríguez había reunido una impresionante colección de testigos expertos, historiadores de la aviación, especialistas en ayuda humanitaria y exmilitares que podían testificar sobre las capacidades únicas y la importancia histórica de la aeronave. También había preparado una extensa documentación que mostraba cómo los Nighthawks podrían integrarse en las operaciones de socorro en casos de desastre existentes si se mantenían y operaban correctamente. El argumento clave, le había explicado a Jack, es que estas aeronaves representan tecnología irreemplazable que podría salvar vidas si se utiliza para sus propósitos humanitarios previstos. North Corp quiere estudiarlas para aplicaciones militares, pero usted propone preservarlas para uso humanitario civil. El coronel Martínez había estado trabajando entre bastidores para asegurarse de que el personal militar adecuado estuviera disponible para testificar sobre los parámetros originales de la misión de la aeronave y la legitimidad del acuerdo de custodia de Samuel. Sus conexiones dentro del estamento de defensa habían producido un sorprendente nivel de apoyo a la posición de Jack. Más gente sabía del trabajo de su padre de lo que él creía, le había dicho Martínez a Jack. Las aplicaciones humanitarias siempre fueron la verdadera prioridad para quienes apoyamos el programa de preservación. La noche anterior a la audiencia, Jack recorrió el hangar por última vez, revisando los sistemas que su padre había mantenido y pensando en la responsabilidad que estaba a punto de aceptar públicamente. La audiencia de mañana determinaría si podía continuar el trabajo de Samuel o si la aeronave desaparecería en programas de investigación corporativos que no tenían interés en su potencial humanitario. Pero la decisión se sentía clara ahora, al mirar la elegante aeronave que representaba el trabajo de toda la vida de su padre, el taller donde Samuel había trabajado en secreto durante décadas, la documentación que probaba que la preservación siempre había sido para servir a los demás en lugar de para beneficio personal. Jack sabía qué elección habría querido su padre que hiciera. La aeronave valía una fortuna, pero su valor trascendía el dinero. Representaban la esperanza para las personas en crisis.
Tecnología que podía llegar a lugares a los que otras aeronaves no podían ir. Capacidades que podían salvar vidas en situaciones en las que la ayuda convencional llegaba demasiado tarde. Samuel Landry había pasado 37 años protegiendo ese potencial. Jack tenía la intención de pasar los años que le quedaban cumpliéndolo. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Wyatt. «Papá, pase lo que pase mañana, estoy orgulloso de lo que estás haciendo». El abuelo también lo estaría. Jack sonrió, guardó el teléfono y apagó las luces del hangar. Por primera vez en años, sintió que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que estaba destinado a hacer. Mañana se determinaría si podía continuar la misión de su padre o si la aeronave se perdería en intereses que no tenían conexión con su propósito humanitario. Pero esta noche, en el hangar tranquilo donde Samuel había trabajado solo durante tantos años, Jack sintió la presencia de la aprobación de su padre y el orgullo de su hijo. Lo que sea que decidiera el tribunal, la familia Landry finalmente había encontrado su camino de regreso a los valores que importaban: integridad, servicio y el coraje de proteger algo importante, incluso cuando nadie los estaba mirando. La última carta de Samuel apareció de su escondite en la cabina de la aeronave, como un mensaje de ultratumba, descubierta solo cuando Jack decidió limpiar los compartimentos interiores la mañana de la audiencia federal. Escondido detrás de un panel de acceso que requería herramientas específicas para abrir, el sobre estaba marcado para Jack cuando llegue el momento, con la inconfundible letra de su padre. Las manos de Jack temblaron al abrirlo, consciente de que Patricia Vance miraba su reloj y que el juzgado los esperaba en 2 horas. «Mi querido hijo», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, entonces ha llegado el momento para el que me he estado preparando. Ahora te enfrentas a la elección que he llevado durante 37 años. Si preservar algo importante o entregarlo a fuerzas que lo usarían para propósitos muy alejados de su misión prevista». La carta continuó con explicaciones que llenaron vacíos que Jack ni siquiera sabía que existían. Samuel describió el diseño original de la aeronave. Misión: entrega rápida de ayuda médica a zonas de desastre. Evacuación de personal herido de zonas hostiles. Suministro a poblaciones aisladas a las que las aeronaves convencionales no podían llegar de forma segura. Estas aeronaves podrían haber salvado miles de vidas durante desastres naturales, crisis de refugiados y emergencias humanitarias, había escrito Samuel. Pero las preocupaciones políticas sobre sus posibles aplicaciones militares llevaron a su cancelación antes de que pudieran demostrar su valor para fines pacíficos. La carta reveló que la compra de la aeronave por parte de Samuel había sido coordinada con una red de oficiales militares, contratistas de defensa y organizaciones humanitarias que creían que la tecnología era demasiado valiosa para destruirla. La financiación había provenido de personas dispuestas a invertir su propio dinero para preservar capacidades que los gobiernos eran demasiado políticamente cautelosos para mantener oficialmente. He pasado toda tu vida protegiendo estas aeronaves porque creía que algún día el clima político cambiaría lo suficiente como para permitir su uso humanitario. No pude involucrarte en este secreto porque la carga de guardarlo habría moldeado tu vida como moldeó la mía. Pero ahora la elección es tuya. Jack leyó el último párrafo 2 veces, con la garganta apretada por la emoción. Hijo, te he visto luchar sintiéndote como si nunca hubieras estado a la altura de algún estándar que yo establecí. La verdad es que siempre has superado todos los estándares que me importaban. Tu amabilidad, tu integridad, tu amor por tu familia. Estas son las cualidades que te califican para heredar esta responsabilidad. Elige basándote en lo que ayudará a la mayoría de la gente, no en lo que generará más dinero. Elige basándote en el hombre que eres, no en el hombre que crees que quería que fueras. La carta estaba firmada simplemente «Papá», seguida de una postdata. He arreglado para que la aeronave se exhiba públicamente si ese es el camino que eliges. Toda la documentación necesaria está en la carpeta roja detrás de mi escritorio. Estoy orgulloso de ti, no importa lo que decidas. Jack encontró la carpeta roja exactamente donde la carta indicaba, llena de planes detallados para convertir el hangar en un museo de aviación público y un centro de capacitación para misiones humanitarias. Samuel había pasado años desarrollando propuestas, planos arquitectónicos y proyecciones financieras
para transformar su proyecto secreto de preservación en una instalación educativa que pudiera servir al público mientras mantenía la capacidad de misión humanitaria de la aeronave. Pensó en todo, dijo Wyatt, leyendo los planos del museo. Mira estos centros de visitantes, programas educativos, instalaciones de capacitación para personal de socorro en casos de desastre. Quería que estas aeronaves enseñaran a la gente sobre la aviación humanitaria. El juzgado federal era imponente, todo columnas de mármol y procedimientos formales que hacían que Jack se sintiera mal vestido a pesar de su mejor traje. La jueza Hamilton era una mujer severa de unos 60 años que escuchaba los argumentos iniciales con la atención concentrada de alguien acostumbrado a superar la complejidad legal para llegar a los hechos esenciales. El abogado de North Corp, un hombre pulcro llamado Davidson, argumentó que la compra de Samuel había sido irregular, que la tecnología militar clasificada no debía permanecer en manos civiles y que la seguridad nacional requería la transferencia de la aeronave a custodios corporativos calificados que pudieran garantizar un manejo adecuado. Estas no son piezas de museo, insistió Davidson. Son activos militares avanzados con tecnología que podría ser peligrosa si es malinterpretada o mal manejada por personal no calificado. Patricia Vance contrarrestó con documentación, probando la legitimidad de la propiedad de Samuel y el apoyo continuo que había recibido de autoridades militares y civiles. Hizo hincapié en la misión de diseño humanitario de la aeronave y las disposiciones del acuerdo de fideicomiso para uso educativo. El señor Landry heredó no solo aeronaves, sino un compromiso de 37 años para preservar la tecnología con fines pacíficos. La cuidadosa gestión de su padre demuestra que la custodia civil puede ser segura y beneficiosa. La jueza Hamilton examinó la carta de Samuel y los planes del museo con obvio interés. Señor Landry, esta documentación sugiere que su padre tenía la intención de que estas aeronaves se exhibieran públicamente con fines educativos. ¿Es esa también su intención? Jack se puso de pie, sintiendo el peso de la confianza de su padre y las expectativas de su hijo. Su señoría, mi padre pasó 37 años protegiendo aeronaves que fueron diseñadas para salvar vidas. Tengo la intención de honrar ese compromiso, asegurando que sigan disponibles para su misión humanitaria original, al tiempo que sirvan como recursos educativos sobre la intersección de la tecnología avanzada y el servicio humanitario. Las palabras se sintieron correctas al pronunciarlas, capturando tanto la visión de Samuel como la propia comprensión creciente de Jack de lo que la aeronave representaba. La petición pública llegó como una avalancha de apoyo que nadie había esperado. Mientras los abogados discutían tecnicismos legales, la comunidad se había organizado en torno a un principio simple. La aeronave debía estar en manos públicas, sirviendo a propósitos educativos y humanitarios en lugar de al lucro corporativo. La doctora Rodríguez leyó el resumen de la petición ante una sala de audiencias abarrotada. 17,000 firmas de entusiastas de la aviación, educadores, veteranos y miembros de la comunidad que apoyan el establecimiento del Centro de Patrimonio de la Aviación Samuel Landry. Avales de 12 museos importantes, 6 organizaciones humanitarias y la Asociación de Veteranos de Guerras Extranjeras. La jueza Hamilton escuchó mientras los testigos testificaban sobre la importancia histórica y el potencial humanitario de la aeronave. El coronel Martínez, vistiendo su uniforme de gala para la ocasión, habló sobre los parámetros originales de la misión y la red de personal militar que había apoyado los esfuerzos de preservación de Samuel. Estas aeronaves representan lo mejor de la innovación militar, tecnología diseñada para servir a la humanidad en lugar de destruirla, testificó Martínez. El sargento Landry entendió esa distinción y dedicó su vida a protegerla. Pero fue el testimonio de Wyatt el que pareció conmover más profundamente a la jueza. Jack vio a su hijo hablar con una madurez y una pasión que transformaron al adolescente malhumorado en un joven con propósito y convicción. Su señoría, mi abuelo murió sin contarnos nunca sobre el trabajo más importante de su vida porque estaba protegiendo algo más grande que su propio reconocimiento. Me enseñó que la verdadera fuerza no se trata de guardar cosas para uno mismo. Se trata de cuidar cosas que importan a otras personas. Wyatt hizo una pausa mirando directamente a la jueza. Estas aeronaves fueron diseñadas para ayudar a las personas en crisis,
Mi abuelo las mantuvo a salvo durante 37 años para que pudieran cumplir ese propósito algún día. Mi padre quiere honrar esa misión, asegurándose de que la aeronave siga disponible para uso humanitario, al mismo tiempo que enseña a la gente sobre la historia de la aviación y el servicio. La sala de audiencias quedó en silencio mientras Wyatt continuaba. Northcorp quiere desarmarlas para construir nuevas armas. Nosotros queremos preservarlas para que puedan seguir sirviendo la misión para la que siempre estuvieron destinadas. Creo que mi abuelo querría que la gente aprendiera de su ejemplo de anteponer el servicio al beneficio. Las preguntas de la jueza Hamilton se centraron en preocupaciones prácticas sobre seguridad, mantenimiento y acceso público. Jack respondió honestamente sobre sus planes de trabajar con la doctora Rodríguez y el coronel Martínez para establecer una supervisión adecuada, mantener la aeronave según los estándares operativos y garantizar que el acceso público no comprometiera la seguridad o la preservación histórica. La aeronave seguirá siendo capaz de servir en misiones humanitarias si alguna vez se otorga la autorización adecuada, explicó Jack. Pero también educarán a los visitantes sobre la historia de la tecnología de aviación avanzada y las personas que dedicaron sus vidas a desarrollarla con fines pacíficos. El abogado de Northcorp hizo un argumento final basado en preocupaciones de seguridad nacional y la complejidad de mantener tecnología clasificada en instalaciones civiles. Pero cuando la jueza Hamilton pidió ejemplos específicos de riesgos de seguridad, las respuestas de Davidson parecieron teóricas en lugar de fácticas. La aeronave se ha mantenido de forma segura bajo custodia civil durante casi 4 décadas, señaló Patricia Vance. La propuesta del señor Landry incluye medidas de seguridad mejoradas, supervisión profesional y cooperación continua con las agencias gubernamentales apropiadas. La deliberación de la jueza duró 3 horas. Jack pasó el tiempo en la cafetería del juzgado con Wyatt, la doctora Rodríguez y una creciente multitud de partidarios que habían viajado de todo el estado para asistir a la audiencia. Veteranos que habían servido con Samuel compartieron historias sobre su carácter y experiencia. Los entusiastas de la aviación discutieron las innovaciones técnicas y la importancia histórica de la aeronave. Margaret llegó con otros miembros de la familia, habiendo organizado viajes compartidos y tomado tiempo libre del trabajo para mostrar su apoyo. Siento que me haya tomado tanto tiempo entender lo que papá estaba haciendo, le dijo a Jack. Pero ahora entiendo por qué esto importa. Cuando la jueza Hamilton regresó a la sala del tribunal, su expresión era seria, pero no sombría. Se dirigió directamente a Jack al emitir su fallo. Señor Landry, el tribunal determina que la propiedad de su padre sobre estas aeronaves fue legítima, debidamente documentada y realizada con la supervisión gubernamental adecuada. Las disposiciones del acuerdo de fideicomiso son vinculantes y claramente favorecen el uso educativo y humanitario sobre la explotación comercial. Un alivio inundó a Jack, seguido inmediatamente por el reconocimiento de que la victoria traía consigo enormes responsabilidades. Sin embargo, continuó la jueza, esta sentencia viene con condiciones específicas. La aeronave debe mantenerse según los estándares de museo con las medidas de seguridad adecuadas. El acceso público debe gestionarse a través de programas educativos calificados. Cualquier uso operativo futuro debe ser aprobado a través de los canales militares o humanitarios adecuados. Las reclamaciones de Northcorp se desestiman por ser legalmente insuficientes. La aeronave y todos los materiales asociados siguen siendo propiedad de Jack Landry para ser administrados de acuerdo con las disposiciones del acuerdo de fideicomiso y las intenciones documentadas de su padre. La sala de audiencias estalló en aplausos de los partidarios, mientras que el equipo legal de Northcorp guardaba sus materiales con obvia frustración. Davidson se acercó a Jack mientras la gente celebraba a su alrededor. Esto no ha terminado, Landry. Esos aviones valen demasiado como para permanecer indefinidamente en manos de aficionados. Pero el coronel Martínez ya se estaba moviendo para interceptar la amenaza. Su presencia, recordando a todos que la red de apoyo de Jack incluye a personas con autoridad legal y compromiso personal para proteger el legado de Samuel. En realidad, señor Davidson, esto se acabó. El tribunal ha dictaminado, la documentación es clara y la aeronave está exactamente donde debe estar, en manos de personas que entienden su verdadero valor.
Al salir del juzgado, Jack sintió el peso de la victoria y la responsabilidad en igual medida. Había ganado el derecho legal a continuar el trabajo de su padre, pero ahora tenía que demostrarse digno de la confianza que Samuel había depositado en él 37 años antes. El Centro del Patrimonio de la Aviación Samuel Landry abrió sus puertas 6 meses después del fallo judicial, transformando el hangar secreto en un faro de educación, y recuerdo que honraba tanto el servicio de su padre como la aeronave que había protegido durante casi 4 décadas. Jack se paró frente a la entrada el día de la inauguración, luciendo la credencial de director del museo que aún le parecía surrealista, observando a familias y entusiastas de la aviación entrar por puertas que habían estado selladas en secreto durante tanto tiempo. El documento oficial de la carta, enmarcado y montado justo dentro de la entrada, representaba la culminación de meses de planificación, recaudación de fondos y cuidadosa preparación. La transformación había sido notable. Diseñadores de exhibiciones profesionales habían creado exposiciones que contaban la historia del proyecto Nighthawk, respetando sus orígenes clasificados, centrándose en los parámetros de la misión humanitaria y la dedicación del personal que había creído en el potencial de la tecnología para servir a la humanidad. Las estaciones interactivas permitían a los visitantes explorar los sistemas de la aeronave, aprender sobre las operaciones de socorro en casos de desastre y comprender las innovaciones de ingeniería que hicieron posible la aviación humanitaria. La aeronave misma seguía siendo la pieza central, posicionada para permitir un examen cercano mientras se preservaba su integridad operativa. Carteles detallados explicaban sus capacidades, su historia y su continua preparación para misiones humanitarias, si alguna vez se otorgaba la autorización adecuada. Wyatt se había convertido en el guía más eficaz del museo. Su genuino entusiasmo y profundo conocimiento de la historia de la aeronave lo hicieron popular entre los visitantes de todas las edades. Jack vio a su hijo explicar los sistemas de eficiencia de combustible a un grupo de estudiantes de ingeniería, hablando con una confianza y experiencia que habrían enorgullecido a Samuel. El sistema de propulsión híbrido permite que estas aeronaves operen en silencio durante las fases críticas de la misión, decía Wyatt. Imaginen poder entregar suministros médicos a una zona de desastre sin alertar a las fuerzas hostiles sobre la operación o evacuar personal herido sin comprometer su ubicación. La doctora Rodríguez se desempeñó como curadora principal, asegurando la precisión histórica mientras desarrollaba programas educativos que conectaban la historia de la aeronave con temas más amplios de innovación, servicio y coraje moral. Su experiencia fue crucial para establecer la credibilidad del museo tanto con instituciones académicas como con agencias gubernamentales. Lo que Samuel Landry logró, les dijo a los visitantes durante la ceremonia de apertura, fue la preservación de tecnología irreemplazable a través del sacrificio personal y el compromiso inquebrantable. Este museo honra no solo las aeronaves, sino el principio de que algunas cosas son demasiado importantes para perderse por conveniencia política. Margaret había sorprendido a todos al aceptar un puesto en la junta directiva del museo, aportando habilidades comerciales y conexiones comunitarias que resultaron invaluables para establecer el centro como una institución cultural respetada. Su transformación de escéptica a defensora representó la curación familiar más amplia que la aeronave había facilitado de alguna manera. Pasé años sin entender lo que hacía nuestro padre, le dijo a un periodista. Ahora veo que nos estaba enseñando sobre la responsabilidad, el compromiso y el coraje de proteger cosas que importan, incluso cuando nadie más entiende su importancia. El coronel Martínez visitaba regularmente, a menudo trayendo a otros veteranos que habían servido con Samuel o trabajado en proyectos similares. Sus historias añadían capas a la narrativa del museo, conectando la aeronave con la historia más amplia del personal militar que había elegido el servicio sobre el reconocimiento, el logro de la misión sobre el avance profesional. Las aplicaciones humanitarias habían resultado más relevantes de lo que nadie anticipaba. A los pocos meses de su apertura, el museo albergaba programas de capacitación para organizaciones de socorro en casos de desastre, utilizando las capacidades de la aeronave para enseñar a los coordinadores de rescate sobre opciones de despliegue rápido
y técnicas de acceso a áreas remotas. Representantes de la Cruz Roja Internacional, Médicos Sin Fronteras y agencias humanitarias de las Naciones Unidas visitaron para evaluar si la aeronave podría activarse para operaciones de emergencia reales bajo una supervisión internacional adecuada. Las conversaciones fueron preliminares pero prometedoras, lo que sugería que la visión de servicio humanitario de Samuel podría eventualmente hacerse realidad. En las noches tranquilas, cuando el museo estaba cerrado, Jack a menudo se encontraba solo en el hangar, leyendo el diario de su padre y pensando en las decisiones que lo habían llevado a este momento. Las aeronaves zumbaban suavemente bajo su iluminación de mantenimiento, los sistemas encendidos y listos, tal como Samuel los había mantenido durante décadas. La radio aún recibía transmisiones de Control 7, pero ahora las conversaciones eran abiertas y de apoyo. La red de monitoreo que había supervisado el trabajo de Samuel había evolucionado a un recurso de consulta para el museo, brindando experiencia técnica y servicios de enlace gubernamental que aseguraban el cumplimiento continuo de los requisitos de seguridad. Su padre se asombraría de lo que ha logrado, le había dicho la agente Morrison a Jack durante una visita reciente. Siempre esperó que la aeronave eventualmente sirviera a su propósito previsto, pero no creo que haya imaginado que se convertirían en recursos educativos que inspirarían a la próxima generación de especialistas en aviación humanitaria. El éxito del museo también había proporcionado recompensas personales inesperadas. El trabajo de Jack como director utilizaba habilidades que nunca había conocido: administración, educación, oratoria y gestión de proyectos que se basaban en sus antecedentes mecánicos, mientras se expandían a áreas que su padre habría reconocido como liderazgo. La relación con Wyatt se había transformado por completo. Trabajar juntos para establecer el museo, aprender sobre el legado de Samuel y compartir la responsabilidad de preservar algo importante había creado lazos que Jack nunca había esperado desarrollar con su hijo adolescente. «Papá», dijo Wyatt una noche mientras aseguraban el hangar, «creo que quiero estudiar ingeniería de aviación, no solo como una carrera, sino para entender lo que el abuelo protegía y quizás seguir mejorándolo». Jack sintió la continuidad de propósito que Samuel probablemente había esperado. Conocimiento y compromiso pasando a la próxima generación, asegurando que el potencial humanitario de la aeronave sería comprendido y eventualmente realizado por personas que compartían la visión que había sostenido a su familia a través de décadas de secreto. El museo atrajo a visitantes de todo el mundo, profesionales de la aviación que venían a estudiar los sistemas avanzados de la aeronave, historiadores que investigaban programas tecnológicos de la Guerra Fría y familias que simplemente querían aprender sobre la intersección de la innovación y el servicio. Pero los visitantes favoritos de Jack eran los grupos escolares locales, niños que escuchaban con los ojos bien abiertos historias sobre aeronaves diseñadas para ayudar a personas en crisis, que hacían preguntas sobre cómo se podía usar la tecnología para mejorar el mundo, que veían las aeronaves no como armas o piezas de museo, sino como herramientas para servir a los demás. De pie frente al hangar donde su padre había trabajado en secreto durante tantos años, viendo la aeronave cumplir su propósito de inspirar y educar, Jack finalmente comprendió lo que Samuel había estado tratando de enseñarle todo el tiempo. El éxito no se medía por el reconocimiento o el beneficio, sino por la tranquila satisfacción de proteger algo importante hasta que llegara el momento adecuado para compartirlo con el mundo. El legado no se trataba del logro personal, sino de crear algo que seguiría sirviendo a los demás mucho después de que los creadores se hubieran ido. Samuel Landry le había dado a su hijo más que una aeronave o una propiedad. Le había dado la oportunidad de elegir el servicio sobre el interés propio, el legado sobre la gratificación inmediata, y la oportunidad de honrar los mejores aspectos del carácter de su padre mientras creaba su propio camino. Mientras Jack cerraba las puertas del museo y se dirigía a casa con Wyatt, llevaba consigo la profunda satisfacción de un trabajo que importaba, relaciones familiares reconstruidas y un futuro que honraba el pasado mientras servía al presente. La aeronave que su padre había protegido continuaría su misión de inspirar el servicio, enseñar la innovación y demostrar que la gente común podía ser confiada con responsabilidades extraordinarias. El hangar que una vez había albergado secretos ahora albergaba esperanza.
Y el hombre que había heredado la carga de su padre la había transformado en su propio legado de servicio y educación.